Buenas tardes, doctor. Doctor, Ok, buenas tardes. tienen 30 segundos para responder las preguntas. Álvarez Quiñones, Doctor, buenas tardes. aló, aumenta el Doctor, buenas volumen de tardes. tu micro. Aló, doctor, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. ¿En qué consiste la ventana auscultatoria? Doctor, la ventana auscultatoria significa cuando podemos confundirnos el segundo ruido por el primero, ya que caemos en un intervalo de 20 a 30 milímetros de mercurio cuando presionamos el manguito, doctor. Más o menos. Sí. Eso es lo que nos puede ocurrir si no buscamos la ventana auscultatoria. La ventana auscultatoria consiste en un espacio de silencio de 20 a 30 milímetros entre el primer y segundo ruido de coroscopio. Lo que has dicho es correcto, pero no es la definición de ventana auscultatoria. Más o menos. Ok, doctor, gracias. Chipana, Puente de la Vega. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué significa la onda A del pulso venoso yugular? Es una onda que se origina al final de la diástole, doctor, por el vaciado auricular, doctor. Eso es correcto, pero no me has dicho qué significa. Significa contracción auricular. Más o menos también. Contracción auricular. El aumento de la presión a nivel auricular derecho por la contracción auricular. Eso es lo que significa. Cuno Zapana. Presente, doctor. ¿Qué significa la onda B? La onda B viene a ser el llenado de la aurícula derecha, que depende de tres cosas. Primero, el llegada de la sangre a la aurícula derecha por la vena cava superior, vena cava inferior, la distensibilidad propia de la aurícula derecha y también una posible regurgitación en caso de insuficiencia tricuspidia. Es más por el aumento de la Perfecto, presión. está muy bien. Guevara Flores. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Qué quiere decir ventricularización del pulso venoso? Ya, eso se da en casos de una insuficiencia tricuspida severa, en la cual hay una desaparición de la onda C y el seno X, y con un aumento exagerado de lo que es la onda V y la onda Y profunda. ¿Onda qué? Onda Y profunda, o Ya. la deflexión Y profunda. Ok. Huanca Valderrama. Presente, doctor. ¿En qué otro caso hay onda Y profunda o colapso de Y? En pericarditis constrictiva. Ya. ¿Y coincide con? También con onda seno X profundo. No. Más o menos. Coincide con el golpe pericárdico. Ok. Monje Torres. Presente, doctor. Ya. Buenas tardes. 3 causas de onda grande. Onda. Ya. Doctor, va a dar en estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar. Ok. Paredes Salas, Jorge. Sí, doctor, buenas tardes. 3 causas de onda Y lenta. Se da en lo que viene a ser el taponamiento y el derrame pericárdico. No, taponamiento desaparece la onda Y. Onda Y lenta. Tarquipanca. Presente, doctor. Ya, 3 causas de onda Y lenta. Aparte de eso, No, solo se me... aparte, no se da. En taponamiento desaparece la onda Y. No, no, doctor. Ok. Yampi. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí. Ya, doctor. ¿La misma pregunta? No, Ya, sí. porque ya lo has Ya, leído, pero no te pases. ya, ya, doctor. Ya. Onda A cañón. Ya, doctor. La onda cañón vamos a tener dos tipos, regular o irregular. La onda cañón regular la tenemos en un bloqueo auriculoventricular completo con el ritmo de unión que va a estar en la unión auriculoventricular. También Ya. la onda A cañón regular vamos a tener un QRS ancho de origen ventricular. Y la onda A cañón irregular va a ser cuando hay bloqueo auriculoventricular, pero esta no va a estar en la unión auriculoventricular. Ok. Listo. Muy bien. Sigamos el curso entonces.
¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Entonces ya hemos hablado de isquemia subepicárdica, hemos hablado de isquemia subendocárdica, isquemia subepicárdica que se presenta en la enfermedad coronaria crónica y en la fase crónica del infarto del miocardio, la subepicárdica y que se caracteriza por ondas T negativas, ¿no es cierto? Que también se puede presentar en forma de variante normal en niños, adolescentes, también se puede presentar en la embolia pulmonar, en el accidente cerebrovascular y en la dilatación ventricular. Bien, cuando se produce una isquemia más intensa, entonces se puede producir cambios de lesión en el miocardio. Y estos cambios de lesión en el miocardio pueden traducirse electrocardiográficamente, por lo que se conocen como imágenes de lesión. Ahora, la lesión puede ser subendocárdica. Y cuando hablamos de imagen de lesión subendocárdica, generalmente estamos hablando de un desplazamiento, un infradesnivel, como ven ustedes acá, un desplazamiento hacia abajo del segmento ST. El desplazamiento del segmento ST por lo menos tiene que ser de 1 milímetro a 80 milisegundos del punto J para diagnosticarlo o identificarlo como isquemia miocárdica. Este desplazamiento del segmento ST se puede presentar en enfermedad coronaria tanto aguda como crónica. Por ejemplo, se puede presentar en el infarto de miocardio subendocárdico, en la angina inestable, pero también se puede presentar en la angina estable en los pacientes con isquemia silente. Y este desplazamiento del segmento ST también lo podemos identificar en una prueba Holter, como veremos posteriormente, o también lo podemos identificar, o es el criterio de positividad para enfermedad coronaria en una prueba de esfuerzo. En otras palabras, cuando se hace yo hacía mucho más frecuentemente antes pruebas de esfuerzo, ya casi no las hago. Cuando antes se hacía una prueba de esfuerzo, esto lo que se buscaba es identificar esto, el infradesnivel del segmento ST, que es el criterio más común de positividad en la prueba de esfuerzo de isquemia miocárdica. Entonces, como hemos dicho, por lo menos un desplazamiento hacia abajo de 1 milímetro del punto J y a 80 milisegundos del mismo. Estamos hablando de imagen de lesión subendocárdica que se presenta, como les dije también, en esas situaciones clínicas de isquemia miocárdica. Ahora, podemos tener infradesnivel del segmento ST en otras situaciones no isquémicas, ¿no? Como por ejemplo una hipopotasemia severa, como también puede presentarse a veces variante normal, o en los casos de sobrecarga ventricular e hipertrofia ventricular izquierda. Este infradesnivel del segmento ST puede afectar determinadas regiones, como ven ustedes aquí. Hay un infradesnivel del segmento ST en B1, B2, B3 y B4, anteroseptal. ¿Podríamos decir qué arteria está sufriendo el problema aquí o cuál es la arteria responsable de este infradesnivel? ¿Alguno de ustedes podría decirme? ¿Aló? Aló, doctor, buenas tardes. Sí, ¿Podría ser la arteria descendente anterior? sí, es la descendente anterior, porque en la cara anterior ya vimos, ¿no? Eso. Entonces, como les decía, la imagen de lesión subendocárdica pues, es el criterio electrocardiográfico para isquemia miocárdica en una prueba de esfuerzo que consideramos positiva y es un factor de riesgo en paciente asintomático cuando aparece en el electrocardiograma de reposo o durante la prueba de esfuerzo. Existen otras situaciones en las que se puede presentar esta imagen, ya hemos dicho, en insuficiencia coronaria aguda y crónica, como en angina inestable, en el infarto subendocárdico, se puede presentar como variante normal en el tratamiento con digoxina, en la hipopotasemia severa, en el embolismo pulmonar y en la dilatación ventricular, también podemos encontrar esta imagen. Entonces, de todas maneras, como siempre les digo, el electrocardiograma debe evaluarse a la luz de las características clínicas del paciente. ¿No? Este es un ejemplo, imagen de lesión subendocárdica, y esta imagen que nos puede hacer engañar como la intoxicación digitálica o cubeta digitálica.
La otra alteración electrocardiográfica que puede producir la isquemia severa, que nos produce lesión miocárdica, es la imagen de lesión subepicárdica. Habíamos hablado que la imagen de isquemia subendocárdica que se produce en la fase hiperaguda del infarto de miocardio no dura mucho tiempo. Esa imagen va seguida por esta elevación o supradesnivel del segmento ST. Entonces, esa imagen de isquemia subendocárdica suele evolucionar a esta imagen, a una imagen de lesión subepicárdica. Esta imagen traduce isquemia subepicárdica o más frecuentemente conocida como isquemia transmural o compromiso transmural. ¿Qué quiere decir transmural? Compromiso de la mayoría o si no de todo el grosor del miocardio ventricular, ¿no? Entonces, esta imagen es más característica del infarto transmural, Si bien es cierto, es más característica del infarto transmural, tampoco es exclusiva del infarto. Puede verse en otras situaciones, como por ejemplo en la embolia pulmonar, como por ejemplo en la pericarditis aguda, como por ejemplo en la hiperpotasemia severa, o puede verse también en aquellos pacientes que tienen un vagotonismo importante, es decir, una influencia notable del vago sobre la función cardíaca. En este caso tenemos la imagen de un infarto, que ustedes me van a decir dónde está la lesión subepicárdica. ¿Dónde está, doctores? ¿Aló? ¿Dónde está la lesión subepicárdica? Doctor, podría ser en la coronaria derecha. ¿No? ¿Dónde? A ver, uno por uno. ¿Dónde? Cara inferior, doctor. ¿Dónde? Cara inferior. Ya, 2, 3 y ABF, ¿no es cierto? De 2, de 3 y En la ABF. cara inferior. Ahí está la imagen de lesión subepicárdica. Doctor. Entonces, esta es la imagen de un infarto inferior. Ahora, presten atención a esto. Infradesnivel en ABN y en D1, que esto no es imagen en espejo. Esto sí es imagen en espejo. Infradesnivel del ST en B1 y en B2 y está en B3. Aquí pueden ver incluso un supradesnivel en cara lateral, ¿no es cierto? Entonces un infarto inferolateral. Pero lo más importante es que ustedes vean aquí una imagen de lesión subepicárdica en cara inferior. Inferolateral podría ser, si no consideramos la cara lateral, ¿qué arteria es la que está comprometida? Vamos. ¿Qué arteria está comprometida? ¿Ah? Coronaria derecha, doctor. La coronaria derecha, así es. No se olviden, no olvidar esta imagen de infradesnivel en D1 y en ABL, que es muy importante, ni esta imagen de infradesnivel en B2 y B3. Infradesnivel o lesión subendocárdica, ¿no? Esto es imagen en espejo, esto no, ya veremos por qué. Angina Prinzmetal, que es cuya fisiopatología corresponde a espasmo de la arteria coronaria, nos puede producir también esta imagen de lesión subepicárdica que dura de segundos a minutos, ¿no? Es muy breve esta angina de Prinzmetal. Otra causa de supradesnivel de segmento ST es la pericarditis aguda. A diferencia de la enfermedad coronaria, de la isquemia, de la enfermedad coronaria aguda, ¿no? A diferencia de la enfermedad coronaria que nos produce cambios en determinadas regiones del miocardio, en determinados segmentos miocárdicos, la pericarditis produce elevación o esta imagen de lesión subepicárdica en forma difusa. Observen ustedes, hay una elevación aquí en D1, hay en D2, hay en D3, ¿no? Hay en B1, en B2, en B3, en B4, en B5 y B6. Entonces, esa es la característica de la isquemia miocárdica, que es regional, segmentaria, no es difusa como en la pericarditis aguda. Además, como han visto ustedes, hay infradesniveles
en B1 y en B2 en caso de, es decir, hay imágenes en espejo. En la pericarditis hay infradesniveles generalmente solamente en ABR y muy pocas y a veces en B1. De modo que existen además otras características para diferenciar esto, pero es muy importante tener en cuenta que también, si bien es cierto, muy frecuentemente la elevación del ST significa infarto de miocardio, no quiere decir que siempre significa infarto de miocardio. Debemos tener en cuenta las condiciones que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto que una isquemia, digamos, más o menos leve, hay imágenes de isquemia subendocárdica, aunque ni tanto. La subendocárdica, como han visto ustedes, corresponde a la parte hiperaguda del infarto de miocardio, que va seguida de supradesnivel de cemento ST. Hay isquemia subepicárdica caracterizada por ondas T negativas, ¿no? Y luego, cuando la isquemia es mucho más intensa, entonces se van a producir en el miocardio cambios intracelulares o ultraestructurales de necrosis. Como hemos mencionado también, la zona peor irrigada del corazón es el subendocardio. De modo que en oclusiones agudas la primera zona que empieza a necrosarse es el subendocardio. Por lo tanto, debemos de distinguir entre dos tipos de infarto: el infarto de miocardio subendocárdico y el infarto de miocardio subepicárdico o transmural, ¿no? O transmural. Muy bien. El infarto de miocardio subendocárdico produce imágenes compatibles también con lesión subendocárdica, es decir, el segmento ST también se infradesnivela en el infarto subendocárdico y frecuentemente se asocia a isquemia subepicárdica, es decir, a ondas T negativas. Entonces, ¿cómo yo voy a distinguir si estoy frente a una angina inestable o frente a un infarto subendocárdico? En el caso del infarto subendocárdico, la alteración en el segmento ST dura bastante más tiempo, días o semanas, inclusive hasta volverse normal. En cambio, en el caso de la angina inestable, el cambio es absolutamente transitorio. Y la otra forma de diferenciar es solicitar enzimas o marcadores de lesión miocárdica. Obviamente, en el infarto de miocardio, los marcadores de lesión miocárdica están incrementados, mientras que en la angina inestable no se elevan las enzimas y el cambio es bastante más transitorio. En otras palabras, la imagen de lesión subendocárdica que caracteriza al infarto subendocárdico, de miocardio, al infarto de miocardio subendocárdico, es persistente y asociada a elevación enzimática. ¿Cuánto persiste? Días o semanas. Y frecuentemente también se asocia a isquemia subepicárdica, ¿no? En el caso del infarto de necrosis subepicárdica, en el caso de la necrosis subepicárdica o del infarto de miocardio subepicárdico transmural, cuando se desarrolla necrosis, se desarrolla una onda Q patológica. Una onda Q patológica. El desarrollo de la onda Q se explica por la aparición en la zona de necrosis de un vector de despolarización que se aleja del electrodo explorador. De manera que si este es el electrodo explorador y aquí hay un vector de despolarización que se aleja, este electrodo explorador va a registrar una onda negativa. Esta onda negativa es la onda Q y refleja la necrosis de esa porción. Cuanto más profunda sea la necrosis y cuanto más se afecte el tamaño de la onda R, es decir, puedan aparecer complejos QS que ya les he mencionado, esto nos dice que el infarto ha sido transmural completamente del grosor de la pared. Otra cosa importante es que este vector que es de despolarización, que se aleja de la zona infartada, ¿no? Si está enfrentado a otro vector en una zona sana, ese vector va a identificar la cabeza del vector. Ese electrodo va a identificar la cabeza del vector y en vez de inscribir una onda negativa, va a inscribir una onda positiva. Recuerden eso, que es muy importante para diagnosticar infartos de cara posterior, como veremos posteriormente. Ahora, las ondas Q patológicas tienen determinadas características, ¿no? Nuevamente, una onda Q se explica por la aparición de un
vector de despolarización con la cola negativa y cabeza positiva enfrentada al vector, al electrodo, perdón, al electrodo que está explorando la zona necrótica. Bien, entonces el vector de despolarización de necrosis que se aleja de aquí nos genera esta onda Q, que tiene varias características. Uno, debe durar igual o más a 0.04 segundos, es decir, debe tener una duración igual o más a un cuadradito. Su amplitud, si está seguida de una onda R, su amplitud por lo menos debe ser del 25% de la onda R a la que está precediendo. Y su inscripción es lenta y abigarrada, así medio torcida, abigarrada. Entonces, ahí estamos hablando, esas ondas Q cumplen ondas Q, criterios de ondas Q patológicas. De modo que la necrosis subendocárdica se caracteriza por infradesnivel duradero del segmento ST, ¿cierto? Días o semanas asociada a elevación de enzimas cardíacas. Y la necrosis subepicárdica se caracteriza o transmural por la aparición de ondas Q patológicas caracterizadas por lo que ya hemos mencionado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Como hemos mencionado, aunque existen diferentes causas de isquemia, la causa más frecuente de isquemia miocárdica es la aterosclerosis coronaria. Y hemos dicho que la patología coronaria y la isquemia miocárdica es una patología segmentaria y que el electrocardiograma refleja esta segmentación, ¿no? Es decir, el electrocardiograma va a manifestar las alteraciones de isquemia miocárdica en determinadas zonas responsables, que son responsabilidad de determinadas arterias para su irrigación. Así, la coronaria derecha es la responsable de irrigar la cara diafragmática, ¿no es cierto? Y nos va a dar cambios, entonces, la isquemia producida por enfermedad de la coronaria derecha se va a reflejar en 2, 3 y ABF, como ya han mencionado. La isquemia producida por la descendente anterior de B1 a B4 o hasta B5, y la isquemia producida por enfermedad de la circunfleja de B5 y B6, D1 y ABL. De modo que encontramos entonces isquemias o infartos inferiores, infartos anteroseptales o anteriores e infartos de cara lateral, ¿no? Las diferentes patologías o formas de manifestarse de la enfermedad coronaria también presentan su manifestación electrocardiográfica, aunque pueden ser comunes, pero hay algunas características importantes. El electrocardiograma en angina de esfuerzo estable también es característico. ¿Cómo conocemos o identificamos a una angina de esfuerzo estable? Entonces la reconocemos como aquella angina cuyas características no han cambiado recientemente. Y estamos hablando pues de características en cuanto al esfuerzo y al dolor, ¿no? Es decir, el paciente característicamente presenta angina al hacer un esfuerzo conocido por él, ¿no es cierto? Y sabe que este dolor le va a durar determinado tiempo y que le va a pasar con el reposo y con el uso de nitroglicerina, ¿no? En forma sencilla podemos distinguir dos tipos de angina.
aquella, la de esfuerzos mínimos, que le aparece al paciente al caminar en el llano, o aquella que le aparece de esfuerzos mayores, que le aparece al paciente al subir cuestas, ¿no? Muy frecuentemente el diagnóstico de angina estable es absolutamente clínico, pero a veces podemos identificar a un paciente en pleno ataque de angina estable y en ese caso podemos tener cambios en el electrocardiograma caracterizados por lesión subendocárdica. En otras palabras, el paciente con angina estable, cuando hace isquemia por el esfuerzo, su electrocardiograma va a mostrar esto: infradesnivel de cemento ST o imagen de lesión subendocárdica. Esta imagen de lesión subendocárdica va a desaparecer con el uso de nitroglicerinas y con el esfuerzo. Como les digo, es poco frecuente que nosotros encontremos a un paciente en pleno ataque de angina estable, puede ocurrir, y tomarle un electro. Es más frecuente que, por ejemplo, utilicemos el estudio Holter, cuya principal indicación son las arritmias, pero a veces nos damos con esta sorpresa en el estudio Holter, que el paciente cuando camina puede presentar infradesnivel de cemento ST, ¿no? Y a veces lo puede presentar en relación a un aumento de la frecuencia cardíaca y otras veces con una frecuencia cardíaca normal. La amplitud o el grado de infradesnivel del segmento ST y la persistencia de este correlacionan con la severidad de la enfermedad. Entonces, a veces en el estudio Holter podemos detectar esto, ¿no? Podemos detectar esto. Entonces, como hemos dicho, la angina la podemos clasificar en leve cuando el paciente camina por el llano o cuesta abajo y severa cuando el paciente camina, cuando se presenta con el paciente caminando por el llano o cuesta abajo, y leve cuando se presenta con el paciente caminando cuestas. Obviamente este es un esfuerzo mayor. En cambio, como les digo, es una imagen de lesión subendocárdica. Este mismo resultado lo podemos obtener en una prueba de esfuerzo. ¿No? Y al hacer la prueba de esfuerzo, el paciente puede sentir dolor, pero puede tener infradesnivel del segmento ST. Este infradesnivel del segmento ST puede afectar diferentes derivaciones dependiendo de la arteria que esté enferma o que esté más enferma, porque el paciente con angina estable puede tener enfermas varias arterias y varias placas ateroscleróticas en diferentes arterias. Estos cambios se van a presentar si es en cara diafragmática en 2-3 y ABF, si es en cara anterior anteroseptal en B1, B2, B3 y B4, y si es en cara lateral de 1 ABL, B5 y B6, ¿no? Cuando evaluamos este infradesnivel del segmento ST puede tener 3 formas de presentación: ascendente, horizontal y descendente. Son mucho más específicas de isquemia estas 2 formas de presentación del infradesnivel del segmento ST en una prueba de esfuerzo o en un paciente con angina estable, por ejemplo, un infradesnivel horizontal o un infradesnivel descendente. El infradesnivel descendente generalmente señala mayor severidad de la enfermedad, mientras que se considera que el infradesnivel ascendente no es muy específico de isquemia y que este infradesnivel puede ser causado por otras situaciones. Como les dije, entonces, dependiendo de la arteria que esté enferma, el paciente va a presentar estos cambios. Si es la coronaria derecha, en 2-3 y ABF. Si es la descendente anterior, de B1 o B4. Y si es la circunfleja, lo va a presentar en B5, B6, D1 y ABL, ¿no? En la isquemia silente, que es otra forma de enfermedad coronaria crónica, también en la imagen es imagen de lesión subendocárdica, ¿no? Imagen de lesión subendocárdica, como aquí. ¿Qué quiere decir isquemia silente? Que el paciente hace cambios electrocardiográficos sin dolor. De hecho, la angina es la manifestación sintomática de la isquemia. Y no todos los pacientes hacen angina a pesar de tener isquemia. Algunas personas y en una bibliografía se considera que los pacientes que hacen angina
son la menor cantidad y podríamos considerar que la angina es la punta del iceberg de la carga isquémica total. En la angina inestable, ¿cómo es el electrocardiograma en angina inestable? ¿Y a qué consideramos angina inestable? Se considera angina inestable a una serie de situaciones, En general, podemos decir que un paciente tiene angina inestable cuando las características de su angina han cambiado recientemente, en general, habitualmente en el último mes. Obviamente, el pronóstico de un paciente con angina estable y con angina inestable es muy diferente. El paciente con angina inestable, sobre todo aquel paciente que tiene dolor en reposo y dentro de las últimas 24 horas, generalmente tiene un pronóstico más sombrío que el paciente que tiene un cambio solamente en sus características de angina. En otras palabras, la angina más severa es la forma de angina inestable más severa es la angina de reposo. ¿Cuál es el cambio? Electrocardiográfico de la angina inestable? Pues es este. Otra vez venimos, lesión subendocárdica, ¿no? A diferencia de la angina estable, en la que esta imagen de lesión subendocárdica desaparece con el reposo o con los nitratos, en el paciente con la angina inestable, si bien es cierto, es transitoria, esta no es desencadenada por el esfuerzo y puede ser un poco más persistente. Y lo característico es que estos cambios de lesión subendocárdica que se han presentado en reposo en el paciente con angina inestable no suelen estar asociados a elevación del segmento ST. Entonces, el paciente con angina inestable también tiene, o puede tener, no siempre tiene, puede tener infranivel del segmento ST, imagen de lesión subendocárdica. Y obviamente también los cambios se presentan en el área de la arteria responsable de la irrigación de determinado segmento miocárdico. La angina de Prince-Metal, no se considera en la actualidad una angina inestable, puesto que el mecanismo de esta es el vasoespasmo y, como les dije, dura segundos a minutos, ¿no? ¿Cuál es el cambio electrocardiográfico en el infarto subendocárdico? ¿Cuál es el cambio electrocardiográfico? Nuevamente estamos, como les dije, frente al infradesnivel del segmento ST, es decir, imagen de lesión subendocárdica, muy frecuentemente asociado a isquemia subepicárdica. ¿Cómo yo diferencio esto? En la naturaleza transitoria del cambio electrocardiográfico de la angina inestable y la ausencia de elevación de enzimas cardíacas. En el caso del infarto de miocardio, esta imagen de lesión subendocárdica suele persistir días a semanas antes de normalizarse y suele estar asociado a elevación de marcadores de lesión cardíaca, de enzimas cardíacas, especialmente troponinas. Entonces, es muy importante tener en cuenta la clínica del paciente. Si bien es cierto, la angina estable, la isquemia silente, la angina inestable y el infarto de miocardio presentan el mismo cambio electrocardiográfico, hay que tener en cuenta que la angina estable se presenta a un esfuerzo conocido por el paciente, la angina inestable más severa generalmente en reposo y es transitorio, mientras que el infarto subendocárdico, el cambio es duradero, persistente, días o semanas, asociado a elevación de enzimas cardíacas. En el infarto transmural o subepicárdico, el electrocardiograma muestra una evolución temporal. Como ya hemos mencionado, inicialmente lo que aparece es una imagen de isquemia subendocárdica, que no está aquí, que se caracteriza ¿por qué? ¿Se caracteriza por qué la isquemia subendocárdica? Por supradesnivel del segmento ST. No. Por onda, la isquemia subepicárdica se caracteriza por ondas T altas, subendocárdica, perdón, ondas T altas y picudas. Entonces, en el infarto transmural
en la fase hiperaguda del infarto transmural, 1 a 2 minutos después que ha ocurrido la oclusión, por eso se dice fase hiperaguda, se observa en el electrocardiograma una imagen de isquemia subendocárdica caracterizada por ondas T altas y picudas. No sé si se acuerdan. Altas y picudas. ¿Sí? Por ondas T altas y picudas. Estas ondas T altas y picudas van seguidas, ¿por qué? Por la imagen de lesión subepicárdica, elevación del segmento ST. Esta imagen de elevación del ST suele persistir por lo menos las 2 primeras horas del infarto de miocardio. Es decir, durante las 2 primeras horas lo que vamos a encontrar es elevación del segmento ST. En la fase hiperaguda, ondas T altas y picudas, ¿no? Que van seguidas por imagen de lesión subepicárdica, que es supra el nivel del segmento ST y ondas T, ¿no? Y eso dura las 2 primeras horas. Entre 6 y 12 horas ya la necrosis se ha completado y comienza a aparecer las ondas Q patológicas. Esas ondas Q comienzan a ser seguidas por una caída del segmento ST y una aparición de ondas T negativas o isquemia subepicárdica. Entonces, el segmento ST en el infarto de miocardio comienza a caer a las horas, ¿no? A las horas, y comienza a producirse una imagen a nivel de la onda T de isquemia subepicárdica u ondas T negativas. Después queda así una onda Q patológica, la onda R se amputa, ¿qué quiere decir? Disminuye la amplitud de la onda R, y cuando el infarto ha comprometido todo el grosor de la pared, lo que tenemos es una onda QS, ya no hay. Si se compromete una porción, entonces hay una pequeña onda Q, y esto seguida de una onda T negativa o isquemia subepicárdica. La onda T negativa o isquemia subepicárdica puede persistir por días o semanas, pero al final suele, después de 28 días o después de algunos meses, suele verse positiva y el paciente queda solamente con la secuela caracterizada por una onda Q y una amputación de la onda R, o a veces queda con un QRS caracterizado por QS solamente. Entonces, esa es la evolución temporal. El infarto completamente cicatrizado ocurre más o menos a los 28 días, a las 4 semanas de haber sufrido el infarto. Cuando nosotros evaluamos un electrocardiograma, podemos tener idea de la localización del infarto. La persistencia, por otro lado, la persistencia de la elevación del segmento ST semanas o meses después del infarto nos debe sugerir la transformación aneurismática de la región infartada. Por ejemplo, aquí tenemos un infarto de miocardio, ¿de qué cara? ¿De qué cara? Vamos. Anteroseptal. ¿Ah? Anteroseptal. Anteroseptal, así es, un infarto de miocardio de cara anteroseptal. ¿Qué arteria está comprometida? O se ha obstruido. Descendente anterior. Descendente anterior. La descendente anterior. Y miren ustedes aquí que tienen trazado QS. ¿Sí? No hay onda R como acá. Aquí hay una pequeña onda R, pero aquí tienen QS, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, doctor. Sí. Sí, ¿Qué doctor. quiere decir eso? Que se ha comprometido todo el grosor de la pared. Por lo menos en alguna porción se ha comprometido todo el grosor de la pared, aunque en otra alguito de R le ha quedado. Lo otro es que ustedes ven que la elevación del segmento ST, es decir, la imagen de lesión subepicárdica, persiste, ¿no? Cuando esto persiste, algunos dicen más allá de las 72 horas,
o días o semanas después del infarto, esto sugiere la transformación aneurismática de la zona infartada. ¿Qué quiere decir la transformación aneurismática? Normalmente la zona infartada pierde su contractilidad, pero puede ocurrir que en vez de quedarse quieta, la zona aneurismática, la zona infartada se vaya hacia afuera. Como cuando ustedes aprietan sí pues, un globo de plástico a medio llenar de agua. ¿Alguna vez han jugado así? Lo han apretado y sale una bolita. Igual es eso. Ustedes miren aquí, este es un ventrículograma de un aneurisma. Aquí se contrae el ventrículo, pero aquí protruye hacia afuera, ¿no es cierto? A manera de una mama, ¿sí? Protruye. Eso es un aneurisma ventricular, que es una complicación mecánica seria de los infartos, sobre todo transmurales o infartos subepicárdicos, ¿no? Y sobre todo de cara anterior. Entonces, esto es un aneurisma ventricular que lo podemos sospechar cuando la imagen de supradesnivel de cemento ST persiste durante días a semanas después del infarto. Recuerden que todo cicatriza hacia los 28 días, hacia las 4 semanas, y que algunos dicen que si esta elevación persiste 3 días después del infarto, es probable que se pueda estar desarrollando un aneurisma ventricular. Como les he mencionado entonces, el electrocardiograma nos permite identificar la región infartada y nos permite también identificar la arteria comprometida. De esta manera, como ustedes bien acaban de mencionar, podemos hablar de infartos anteroseptales cuando el compromiso es desde B1 hasta B4 y a veces hasta B5, dependiendo de la extensión, ¿no? Existen casos también en los cuales existe solamente cambios en B1 y en B2. Ya hablamos solamente de infartos septales. Infartos anteroseptales de B1 hasta B4 y algunos dicen infarto anterior extenso cuando hay compromiso incluso hasta B5. Como bien han dicho, entonces esta zona es irrigada por la descendente anterior, que recuerden ustedes, irriga la cara anterior y la cara superior y anterior del ventrículo del septum interventricular. Por eso hablamos de infartos anteroseptales y compromiso de la descendente anterior. En los infartos laterales, entonces vemos los cambios en D1 ABL y en B5 y en B6, y eso correspondería al compromiso de la arteria circunfleja, ¿no es cierto? De la arteria circunfleja. Y en los infartos de cara inferior, el compromiso ocurre a nivel de 2, 3 y ABF. Sin embargo, ahí diríamos que la arteria comprometida es ¿cuál sería la arteria comprometida aquí? Coronaria derecha, ¿otra? La coronaria derecha, perfecto. Sin embargo, sabemos que la coronaria derecha irriga también el ventrículo derecho y la cara posterior del ventrículo izquierdo. De modo que tenemos que descartar compromiso. Cuando estamos frente a un infarto de cara inferior, tenemos que descartar compromiso de la cara posterior del ventrículo izquierdo y compromiso del ventrículo derecho, ¿no? Hay que recordar también, les hice ver en un electro anterior, que se fijen en B1 y B2, ¿no? Vamos a ver, por aquí debe estar. ¿O no? Bueno, en el anterior. Bien, en los casos de infarto de cara inferior, se produce un fenómeno interesante, ¿no? El vector de lesión de la cara inferior es un vector de despolarización. Y la cara inferior se opone al septum interventricular. La cara inferior se opone al septum interventricular, a B1 y B2, que como les he dicho, ven el septum interventricular, la cara inferior. De manera que el vector de despolarización
de despolarización, de lesión de la cara inferior, se dirige hacia el inferior. Supongamos que esta es la cara inferior, se dirige hacia acá y este es el septum. Al dirigirse hacia acá, entonces se eleva en segmento ST porque su cabeza es positiva. Pero a nivel del septum, las derivaciones septales ven la cola de ese vector y entonces inscriben una imagen de lesión subendocárdica, infradesnivel del segmento ST. Cuando vemos esto, elevación del segmento ST en 2,3 y ABF, es habitual que veamos infradesnivel del segmento ST en B1 y en B2. Es habitual y pasa al revés. Podemos ver supradesnivel en B1 y B2 y vamos a ver infradesnivel en 2,3 y en ABF. Eso es común. Eso es común. Ese es un fenómeno que pasa entre la cara inferior y la cara septal del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es imagen en espejo. Como les decía, cuando estamos enfrentando un infarto de cara inferior, tenemos que investigar acerca de la posibilidad de que exista también compromiso de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Y en el electrocardiograma de 12 derivaciones no contamos con una derivación específica que nos informe de compromiso de la cara posterior, aunque sí la podemos inferir. ¿Y cómo? Y hemos dicho que el vector de necrosis también es un vector de despolarización que se aleja de la zona de necrosis. Por eso es que nos produce una onda Q en el electrodo explorador que explora la zona necrótica. Entonces, ¿por qué? Porque está viendo la cola del vector e inscribe una onda negativa. El electrodo explorador de la zona sana enfrentado a este vector de necrosis nos va a producir una onda positiva. Este fenómeno hace que en B1 y en B2 también, aumente la amplitud de la onda R cuando existe, en el caso de infarto de cara diafragmática, también existe compromiso de cara posterior. Si vemos esto en B1 y en B2, esto no es imagen en espejo, sino esto significa compromiso, una onda R mayúscula. En el caso de elevación de segmento ST en 2, 3 y ABF, una onda R mayúscula significa compromiso de cara posterior y ya no sería un infarto inferior solamente, sino un infarto ínfero posterior. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí, porque mañana solamente hablamos de esto y ya está. Y seguimos hablando de otras cosas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Y en el EKG, cuando hablamos de infartos, ¿hay algún criterio que se utilice para ver la magnitud, si es más severo el infarto o no? Claro, esa es una buena pregunta. Ya, para ver la magnitud del infarto, uno tiene que ver el número de derivaciones comprometidas. Cuanto mayor sea el número de derivaciones comprometidas, mayor será la magnitud del infarto. Ese es un criterio. Te explico. Por ejemplo, si yo tengo cambios de infarto en B1 y B2, ¿qué infarto sería? Septal, doctor. Septal únicamente, ¿no es cierto? Solamente septal. Pero si tengo un infarto con cambios de B1 a B4, ¿qué infarto sería? ¿Antero? Anteroseptal. Entonces ya están comprometidas dos caras, no solamente el septum, sino también la cara anterior. ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. ¿Cuál sería de mayor magnitud, el septal o el anteroseptal? Anteroseptal. Por supuesto. El anteroseptal sería el de mayor magnitud. Eso es uno, el número de derivaciones comprometidas. Dos, cuando
uno identifica estas derivaciones con trazado QS. Cuando uno identifica estas derivaciones con trazado, ay Dios, lo cerré. Esperen un ratito. Ya. ¿Ves mi pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Ya. Cuando tú identificas estas derivaciones con trazado QS, quiere decir que el compromiso ha sido mayor, ha sido de todo el grosor del músculo cardíaco. Pero si tú tienes una onda Q seguida de una onda R, quiere decir que todavía, onda R, ¿qué significa? Actividad eléctrica, músculo vivo, que todavía te queda músculo. Entonces, ¿el compromiso de este miocardio será mayor o menor que de este miocardio? De V4, ¿verdad? Menor. Sí. ¿En V4 es mayor o menor? Sería menor el compromiso. Menor, por supuesto, porque tiene onda R. Entonces, tú tienes dos criterios para saber la amplitud y el tamaño del infarto de miocardio. Cuando tienes trazado QS, el compromiso es mayor, más severo. Y cuando tienes mayor número de derivaciones, el compromiso es más severo. El número de derivaciones y el número de derivaciones con QS. Ahí te dice que el compromiso es más severo. ¿Sí? Sí, ¿Alguna doctor. otra pregunta? ¿Has entendido? Sí, doctor. Sí, entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok. Entonces, mañana me avisas si ya abrieron la universidad y si no, volvemos a hacer pues, las clases por acá, ¿ya? Listo. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao, hasta mañana.